Bueno, para nosotros como colegio el mes de junio es el corazón del año porque justamente es el mes del corazón de Jesús. Y bueno, lo vivimos de una manera muy especial porque es nuestro patrono y lo hacemos con una apertura y con un cierre. Y hoy hicimos la apertura acá en el nivel secundario. Esto es una celebración tradicional que digamos que también, más allá de iniciar, que es lo más importante, el inicio del mes del Sagrado Corazón, también es muy importante para las alumnas de cada promoción, porque son los cestos los que organizan esta puesta, digamos. Entonces un poco es como, ellas se preparan durante muchos años con la ilusión de llegar a esto. Para las alumnas el mes del Sagrado significa mucho. Y la inauguración es también, digamos, como algo muy tradicional en estos años. Por eso ustedes observarán que vivan la promoción de este año. La verdad que, bueno, como toda preparación es un proceso, ha sido un proceso lleno de cosas, desde lo técnico, por un lado, de definir el guión, definir qué elementos iba a tener, luces, efectos, los actores y todo lo que tiene que ver con lo técnico. Y por otro lado lo espiritual, que es la centralidad, es este acto quiere significar y dejar un mensaje espiritual, que en consonancia con el colegio tiene que ver con el corazón de Jesús. Entonces, bueno, se trató de orientar todas las reflexiones en torno al corazón del hombre que está en sintonía y que late junto con el corazón de Dios, representado en el corazón de Jesús. Y bueno, eso fue un poco la clave y el acento puesto en la preparación, ¿no? Que las chicas también no solamente puedan vivirlo desde la preparación técnica, sino también desde la preparación interior y de la preparación espiritual. Sobre todo lo que siempre insistimos es una oración que le hacemos al corazón de Jesús, que le decimos, corazón de Jesús, hacé nuestro corazón semejante al tuyo. Y en eso los valores que les proponemos, primero es la misericordia, ¿no? Es esto, amar aquello que aparentemente no sería amable. Y bueno, justamente por eso es el acercarnos a los más débiles, a los más necesitados, a aquellos que, como el Papa Francisco dice, están en las márgenes, ¿no? O en la periferia. Entonces eso es lo que estamos buscando también con nuestras chicas, esto de la misericordia, la compasión. También, por supuesto, hay actividades propias acá que nos ayudan también a los vínculos, a las relaciones interpersonales. Por eso también hay propuestas, por ejemplo, en el secundario, de una convivencia entre las alumnas con sus padres. Los adolescentes no es fácil que compartan con los adultos, con sus padres, y bueno, lo vamos a hacer. Y justamente el valor que queremos inculcar es aprender el respeto, el diálogo, también esto de aprender de conocernos y de respetarnos aunque seamos distintos. Bueno, la verdad que este es un evento, es más que un evento, esto es una representación del amor que tenemos hacia el Sagrado Corazón, que es una tradición del colegio hacerlo todos los últimos años. En todos los últimos años se prepara un tema en especial donde se demuestra a través de actuaciones lo que es el amor de las esclavas de cada una de las alumnas hacia el Sagrado Corazón. Y bueno, la verdad que hemos estado muy cortos de tiempo, creo que hicimos magia, no magia, en realidad ha sido todo gracias al Sagrado Corazón que se ha podido realizar porque fue en 2 semanas que preparamos todo esto y la verdad que más que nada el esfuerzo de los chicos y las chicas que nos han venido a colaborar, todo eso, así que estamos muy felices, muy contentas porque salió todo re bien. Han sido sumamente intensas y bueno, llenas de ilusión y obviamente muy extenuantes, un trabajo muy arduo. Hemos trabajado día y noche sin descanso, pero todo ha sido por el Sagrado Corazón y por la ilusión que tenemos. Yo, por mi parte, por lo menos, he esperado toda la secundaria para este momento y ahora que lo estoy viviendo es único, irrepetible y no puedo dejar de sentir una emoción muy increíble. La verdad que es muy emocionante todo esto para nosotras, es único, es mágico. Recién cuando les hablaba,
las felicitaba porque, bueno, ustedes han podido ver de que todo es obra de ellas, ¿no? Y la verdad que sí, los cestos, bueno, desde pequeñas han venido viviendo este mes como un mes especial. Saben que todo sexto año siempre, bueno, es un tiempo especial porque terminan. Entonces el mes de junio saben que es su último mes acá en el colegio. Entonces esto pone, como uno dice, pone todas las pilas en esto, ¿no? Y bueno, hacen la apertura, el cierre del mes, que después es el 30 de junio. Ellas también, así como todo este despliegue que han visto hoy día, lo hacen también el 30. Pero bueno, lo que le insistimos es que todo esto que se hace, sobre todo, es que nos pueda ayudar a nosotros a vivir mejor el amor y la reparación, que son lo propio de nuestro carisma, ¿no?